Le agradezco esté con nosotros esta tarde en el estudio de Grupo Fórmula para hablar, para ampliar, para escuchar la voz de los especialistas en torno al conflicto en Medio Oriente, al doctor Adolfo Laborde Carranco. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Juan Pablo, gracias, buenas tardes. Y también está con nosotros Michelle Najar, internacionalista. Michelle, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Bueno, pues una situación compleja la que se vive en Medio Oriente. Platicaba con el doctor Laborde, Michelle, antes de entrar al aire, que es un conflicto ampliado, entiendo, más de 10 países se han visto afectados por los bombardeos primero y luego la respuesta de Irán. Así es, estamos viendo una escalada en la intensidad de los eventos desde el día de ayer, que comenzó, si bien no fue del todo algo sorpresivo, porque Donald Trump desde el 22 de febrero anunció que esto podía suceder y que en los próximos 10 días íbamos a ver algún tipo de posible ataque contra Irán, pues hoy vemos que hay más de 18 países involucrados de una u otra manera en el conflicto en el Medio Oriente. Entonces, pues sí, vemos Hay países directamente involucrados como Estados Unidos, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Jordania, Irak, Bahrein, Israel, Omán, Siria, pero también bases de Francia, de Italia, de Reino Unido que han sido atacadas en países, sobre todo donde están instaladas en el Golfo Pérsico. Doctor Laborde, platicamos ayer a mediodía, incluso antes de la confirmación de la muerte de Ali Khamenei. Sí, efectivamente, esto ya es un tema que se ha salido de control. E independientemente de estos países que están participando directamente, hay también una gran cantidad de países que están participando de manera indirecta a través de los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia son fundamentales, Juan Pablo, para poder neutralizar, para poder eliminar blancos y establecer medidas estratégicas para poder debilitar las capacidades de defensa o de ataque de uno y otro bando. Entonces, no lo vemos, pero ahí están los chinos, ahí están los rusos, ahí están los coreanos del norte, ahí están otros países que se dicen amigos o que no se dicen amigos y que tradicionalmente están de alguna manera participando en este conflicto porque hay intereses no solamente militares sino económicos. Y esos intereses económicos de alguna manera van a transformar las relaciones económicas de la región. Entiendo, ante la ONU hay ¿qué? 193 países registrados. Aproximadamente, tomando en cuenta, y digo haciendo una ecuación, si hay aproximadamente 20 países involucrados en este conflicto, directa o indirectamente, estaríamos hablando del 10% del mundo, directa o indirectamente, pero al final de cuentas, Michelle, pues es un conflicto que ante la geopolítica que se vive en estos momentos, termina directa o indirectamente por afectar al mundo entero. Así es, no es una cuestión meramente regional. Si bien vemos que ahorita los principales eventos se han llevado a cabo en esta región del Medio Oriente, no podemos hablar de que es un conflicto regional, ¿no? De ahí viene mucho esta pregunta que constantemente surge desde la guerra de Ucrania, ¿será esta la Tercera Guerra Mundial? En realidad, no, nunca vamos a ver en este escenario una situación similar o comparable con las dos guerras previas, pero sí podemos... Hablando en fuego. Exactamente. Correcto. Exactamente. Porque quizás otras aristas sí cumplen. Justamente eso. O sea, si lo analizamos desde el punto de vista que hay muchos países que están involucrados, con independencia de los otros momentos y situaciones bélicas que se viven, sí es una cuestión que preocupa, no tanto porque vaya a escalar hacia una cuestión incluso en América, pero sí en la parte de, como bien mencionas, cómo están cambiando estas fuerzas de poder en el Medio Oriente, ¿no? Hay un desbalance de poder notable en el Medio Oriente en este momento y bueno, pues aquí es más bien una cuestión de estrategia. Y si bien estamos lejos de los misiles, al menos de ese tipo de armas de fuego, doctor Laborde, pues quien gobierna el país vecino es uno de los principales tomadores de decisiones en este conflicto y no solo en este, sino en varios frentes abiertos. Juan Pablo, una de las cosas que no se ha hablado es cuáles son los recursos que estos países tienen. Sí. No solamente es estas guerras globales, que yo creo que sí es una guerra global,
porque no solamente se prueban equipos, tácticas, se desplazan, se hacen cálculos militares, sino que también hay toda una serie de elementos que nos permite pensar que hay instrumentos directos o indirectos, como pueden ser grupos del crimen organizado, grupos encubiertos, los famosos lobos solitarios. Acordémonos de aquellos lobos solitarios de los conflictos en Siria, de lo que pasó en Medio Oriente y que repercutió gravemente en Europa con atentados terroristas. No estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero es una posibilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una serie de estrategias de estos estados que ya están funcionando en la región. Hay que olvidar lo que está haciendo algunos aliados de Hezbollah, algunos grupos terroristas que están de alguna manera tratando de disuadir o tratando de neutralizar blancos en Israel o en otra parte del mundo. Esta pelea se da a nivel regional y a nivel global a través de los equipos de seguridad, a través de las agencias de inteligencia, a través de los equipos tácticos. Entonces, ojalá y no suceda eso, pero es una posibilidad porque mientras se va agotando los elementos normales de la guerra o tradicionales de la guerra, quiere decir que se empiezan a hacer uso de otros elementos que van más allá de la guerra convencional. Ha habido, y lo hemos platicado desde mediodía, pues una serie de contradicciones en la información que surge desde Oriente Medio, incluso agencias tan importantes como la agencia EFE, diría yo una de las agencias más confiables del mundo y que siempre tiene la nota de primera mano, pues está en un conflicto con la inteligencia artificial, específicamente con Grok, que es la inteligencia artificial de X, la inteligencia artificial de Elon Musk, para entenderlo desde esa perspectiva, si usted quiere. Porque Grok ha insistido desde ayer que una fotografía publicada por la agencia EFE, que haría referencia a la masacre de niñas en una escuela en una ciudad al sur de Irán, pues correspondería a un conflicto en Afganistán en 2021. EFE insistió en que no, que esa fotografía había sido capturada recientemente, iniciado el conflicto apenas este fin de semana en Irán, y ahora pues ya se han enfrascado en una guerra de comunicados en redes sociales, un asunto que también vuelve complejo el informar con veracidad, pues cuando incluso las agencias tienen este margen de error. Por fortuna para EFE resultó ser que la ONU salió a aclarar que, pues sí, más de 100 personas murieron en un ataque en una escuela, a una institución educativa al sur de Irán, sin especificar cuántos menores, pero confirman que sí hubo efectivamente menores de edad en este ataque. Vamos a la pausa y seguimos platicando con Michelle Najar, internacionalista, y también con el doctor Adolfo Laborde. No se vaya. Platicando con el doctor Adolfo Laborde, internacionalista, y también con Michelle Najar, internacionalista. Michelle, una guerra que tiene también tintes económicos, el tema del petróleo, del crudo que cruza por el estrecho de Hormuz y esta ruta tan importante que Donald Trump pues tiene contemplada dentro de sus propósitos. Así es, y bueno, pues China, que bien mencionaste hace rato, estando ahora un poco callado, pero observando, China, que es el principal comprador de petróleo de Irán, pues también le preocupa, porque pues por dónde circula toda la mercancía, por dónde circula todos estos barcos petroleros, pues es precisamente por el estrecho, ¿no? Entonces es una de las cartas que tiene Irán para jugar y de lo que más ocupa y preocupa no solo a Estados Unidos, sino a todos los países que tienen comercio y cuyo comercio cruza por el estrecho. Que las consecuencias económicas se empezarán a contar probablemente pues ya, cuando amanezca, sí, y las bolsas se actualicen, y sobre todo al paso de los días, si es que el conflicto se mantiene, doctor. 10%, 12% de aumento del precio del petróleo Brent, que nos da un precio de 80, 81 dólares, con miras a que siga aumentando. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que en el mercado de los hidrocarburos pues hay dos elementos para poder calcular el precio. Los contratos que ya están establecidos de largo plazo, que esos no se mueven mucho, pero los del mercado spot, esos se van a mover muchísimo. Eso, aunado con las exigencias y la demanda de algunas fábricas, de algunos centros de producción,
por toda esta demanda que va a existir, pues va a generar una inflación, va a generar una inestabilidad, una inercia para poder tener precios pues un poco especulativos, ¿no? Ahí es donde la especulación gana. Y no solamente es eso, Juan Pablo, también hay que recordar que una gran parte de barcos mercantes pasan por ahí. No solamente es petróleo, son mercaderías, son países que no son autosuficientes, importan y exportan, y eso va a generar también una serie de contracciones en la economía regional, sin considerar el costo de los fletes y de los seguros, que eso impacta también el precio de los productos. Habrá quien quizás no esté al tanto cotidianamente de las noticias y en este momento nos está escuchando y se pregunte, ¿y Donald Trump qué pitos toca en este conflicto? ¿Por qué Donald Trump ha enviado junto con Israel, que sería pues técnicamente el principal atacante y no Estados Unidos, pero en la toma de decisiones pareciera ser Trump el que sale triunfoso? ¿Qué papel juega Donald Trump? ¿Por qué Trump está inmiscuido en esto? Bueno, Donald Trump tiene una política sumamente agresiva contra ciertas causas que él considera son las que van a marcar su proyecto de gobierno. Y una de ellas es Irán, ¿no? Irán es un punto complejo para él porque es parte del proceso que él pretende de pacificación del Medio Oriente. Sí. La paz a través de la guerra, ¿no? En este sentido, vemos que la historia de Estados Unidos con Irán, pues data ya de muchas décadas, ¿no? Empieza a haber un roce fuerte desde el 53 que apoya la llegada de Shah Reza Pahlavi, y de ahí pues vimos en los años 70 sí, la complicación con la crisis de los rehenes, y vaya, hemos visto... ha habido, digamos, un par de dictaduras. Al final de cuentas, así es, dos amplios gobiernos, y habrá quien apoya a uno y quien apoya al otro, pero al final de cuentas, pues dictaduras. Al final de cuentas, dictaduras, así es. Y bueno, pues el gobierno actual de Irán, pues al final, desde el año pasado, que fueron los bombardeos en junio, que con la intención de desarticular las posibilidades que tuviera Irán de tener este desarrollo nuclear que tanto sí, pues anuncia Donald Trump como un hazard para su gobierno. Bueno, eso quedó mermado desde entonces y se encontraron en plenas negociaciones. El interés que tiene Donald Trump en la región es geopolítico meramente, ¿no? Sí. Y eso es lo que estamos viendo con los ataques a pues sus bases militares. Hablando de geopolítica, doctor Laborde, hay líneas que conectan la captura de Maduro, la captura y abatimiento de Nemesio Ceguera con lo que ocurre en Irán. Es una muy buena pregunta. ¿Qué relación tiene todo esto? Claro que hay una relación, hay una fractura del orden internacional, hay una fractura de las organizaciones internacionales, hay una política unilateral, hay una multiplicidad de factores y de conflictos que permiten que haya una anarquía, y esta anarquía se vea reflejada en esas acciones unilaterales. Y hay algo muy importante, Juan Pablo, que hay que decirlo en esta mesa, las coyunturas. Este año hay muchas coyunturas que favorecen pues la creación de una serie de estrategias para determinar la finalización de un conflicto o no. Por supuesto que lo hay. Me parece que las agencias de seguridad de Estados Unidos, que ya no se llama, ya no es el Ministerio de Defensa, es el Ministerio de Guerra. Eso te lo dice todo, eso cambia una narrativa, cambia un mensaje hacia el mundo y las diferentes situaciones están unidas, están concatenadas. Por supuesto que lo está. No podemos hablar de una diferenciación entre las acciones de la CIA, del FBI, de la DEA, del Ejército, de la Marina y todas estas estrategias para poder eliminar las amenazas que Estados Unidos tiene en el mundo. Por supuesto que se necesita una decisión política, el señor Trump lo está tomando, es una política exterior disruptiva, fuerte, en donde no le interesa mucho tener un mundo idealista de cooperación, entonces estamos yéndonos hacia un mundo mucho más de realismo político, en donde los intereses son los que marcan. Por un lado, y por otro lado también hay que entender que son procesos históricos. Esto no pasó de la noche a la mañana. Hay un conflicto árabe-israelí, hay un conflicto de detente en donde Irán utilizaba el enriquecimiento de uranio, para poder establecer cierto tipo de nivel y de supervivencia en una situación muy compleja. Entonces, la coyuntura marcó el paso, no hay contrapesos en las relaciones internacionales y el resultado es lo que estamos viendo el día de hoy. Michelle, ¿qué opinas sobre las relaciones que puede haber entre estos tres hechos?
Bueno, definitivamente, como bien menciona el doctor, hay una relación en la línea que está decidiendo llevar el señor Donald Trump para pues la reconfiguración del orden internacional, ¿no? Entonces, en este sentido, pues estamos viendo acciones a la vieja escuela, ¿no? Del tipo de la vieja escuela, en donde a base de la política del garrote se controla América Latina y aprovechando también las situaciones que están pasando en países de Medio Oriente. Esto surge a propósito de que Irán tiene una serie de manifestaciones en diciembre del año pasado y en enero de este año, en donde hay una inconformidad, que bueno, aquí el doctor lo podría explicar mucho mejor que yo, pero por cuestiones económicas, ¿no? en Irán, y esto es algo que Donald Trump de alguna forma aprovecha como parte del discurso liberador hacia el pueblo de Irán, y lo dijo en este discurso de 8 minutos que dio, donde dice, después de que pasa lo del ayatolá, es decisión de ustedes, pueblo iraní, ver cómo van a accionar. Sí. Yo cumplo con liberarlos, ¿no? Entonces, vemos que a diferencia, por ejemplo, de la situación de Venezuela, aquí sí busca una razón dentro del derecho internacional, por decirlo así, de ayudar o de liberar al pueblo de Irán de una tiranía, de una dictadura que oprime a un pueblo. Hay opiniones divididas, doctor Laborde, cuando se habla de Venezuela y cuando se habla del conflicto Israel-Irán. Pero desde su punto de vista, doctor, ¿le cae bien al mundo la caída de estos personajes? No va a poner etiquetas, tanto Maduro y hoy estamos hablando de Ali Khamenei. Mira, yo pienso que los países, como lo comentó la presidenta cuando habló de nuestros principios, sí. Bases y Regáleme fundamentos. Un minutito, doctor. Claro que sí, claro que sí. Yo pienso que no sé si hay algún país que tenga una autoridad moral para decir qué se debe de hacer o qué no se debe de hacer, independientemente de las creencias y la credibilidad que tiene, pero yo creo que si nos acercamos a un valor universal, que es la idea de la libertad de Estados Unidos desde sus diferentes perspectivas, van a tener el derecho de intervenir en cualquier parte, y ahí la libertad se corta. Michelle, ¿qué opinas? Creo que las justificaciones para las acciones que toman los países en cuanto a su política exterior siempre van alineadas a su política interna. Sí, ¿no? A sus intereses. Así es, a sus intereses. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es, no se trata de un juego de buenos y malos, simplemente se trata y obedece a la dirección que está queriendo llevar ahorita Estados Unidos interna y hacia afuera también. Y en la conversación global del tema, le quito lo global, en redes sociales, si yo me meto a alguna conversación sobre el tema, pues hay opiniones divididas, diría yo 50 y 50 sobre el tema Israel e Irán. Doctor Laborde, gracias, 20 segunditos, regálame un remate. Bueno, mira, estamos ante una situación compleja. Le pega a México, por supuesto. México es un actor internacional, México no es una isla, y tendremos que tener la capacidad de asimilar esto y ver de qué manera nos sirve para poder tener una mejor fortaleza en nuestras relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, que estamos en una época estelar con la revisión del TEMEC. Doctor Adolfo Laborde, gracias. Con mucho gusto. Michelle Najar, regálame por favor un remate. Pues también lo mismo, tenemos que observar qué pasa. La verdad es que el 2026 nos ha sorprendido bastante. Sí. Hemos visto... Y apenas van 2 meses. Van 2 meses. En 2 meses hemos visto 3 hechos de corte... pues que a veces pasa uno, a veces en 10 años. Exactamente. O sea, entonces, bueno, pues estamos al pendiente y estamos viendo expectantes qué sucederá. Michelle, mucho gusto y muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Vamos a la pausa, es breve al regreso. Seguimos pendientes, evidentemente, de Medio Oriente, pero al regreso, que no se le pase mañana, se presenta la reforma electoral en la Cámara de Diputados.